Mis chicos, Sí, Lizzy. ya, buenas tardes, mi Lea. Buenas tardes, profe. Ya, recordemos, nosotros vimos la anterior clasecita, ¿sí? Como hemos ido viendo lo que era la responsabilidad social y tanta cosa en base a las responsabilidades que deben cumplir las empresas o las personas. El día de hoy nosotros vamos a ver la responsabilidad del tributaria, ¿sí? En la anterior clase nosotros vimos la responsabilidad tributaria, ¿sí? ¿Qué era la responsabilidad tributaria, mis chicos? ¿Sí? La responsabilidad tributaria es un concepto fundamental en el ámbito fiscal, ¿sí? Que se refiere a la obligación de los individuos, las entidades de cumplir con las normativas fiscales establecidas por el Estado. Esta responsabilidad no solo implica el deber de pagar impuestos, sino también el compromiso de actuar de manera ética y transparente en la gestión de las obligaciones de pagar impuestos, sino también el compromiso de actuar de manera ética y transparente. ¿Sí? Entonces, en un mundo donde el sistema fiscal son cada vez más complejos y las regulaciones, ¿sí? Ya ni- ¿Ya? Entonces, entendamos que la responsabilidad tributaria, ¿sí? Es la responsabilidad tributaria se puede dividir en dos categorías principales, ¿sí? Como la responsabilidad tributaria directa y la responsabilidad tributaria solidaria, ¿sí? La primera se refiere a la obligación de pagar impuestos, que recae directamente sobre el contribuyente, ya sea en una persona física o jurídica, ¿sí? Por ejemplo, mis chicos, un trabajador está obligado a pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo con sus ingresos, mientras que una empresa debe cumplir con sus obligaciones fiscales en funciones de sus ganancias. Por otro lado, la responsabilidad tributaria solidaria se presenta en situaciones donde varias personas o entidades son responsables de una misma obligación tributaria, lo que significa cualquier, sí, cualquier entidad financiera, ¿sí? El cumplimiento de las responsabilidades tributarias, mis chicos, es crucial para el funcionamiento del Estado y el bienestar de la sociedad, ¿sí? Los ingresos generados a través de los impuestos son la principal fuente de financiamiento para el gasto público, que incluye servicios, ¿sí? Esenciales como la educación, la salud, infraestructura y seguridad. Por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones tributarias no solo afectan a la entidad o individuo en cuestión, sino que también tiene repercusiones en la capacidad del Estado para proporcionar servicios y mantener el orden, ¿sí? El orden independiente, ¿sí? Un momentito, mis chicos, por favor. ¿Ya? Y entonces, ¿sí? En un contexto globalizado, la responsabilidad tributaria también enfrenta nuevos desafíos. La digitalización de la economía y la movilidad de capitales han complicado la capacidad de los estados para recaudar impuestos de manera efectiva. Las empresas multinacionales, por ejemplo, pueden aprovechar las diferencias en las legislaciones fiscales de diferentes países para minimizar su carga tributaria, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y la justicia en el sistema tributario internacional. Esto ha llevado a un creciente interés en la cooperación internacional y en la implementación de normas que busquen prevenir
la evasión fiscal y asegurar que las empresas paguen impuestos donde realmente generan sus ingresos, ¿sí? Entonces, la responsabilidad social, mis chicos, perdón, la responsabilidad tributaria es un pilar fundamental del sistema fiscal que garantiza el financiamiento del Estado y la equidad en la distribución de carga tributaria. ¿Sí? A medida que se va profundizando en este tema, se va a explorar las diversas dimensiones de la responsabilidad tributaria, sus implicaciones legales y éticas y las estrategias para promover el cumplimiento más efectivo y justo en el ámbito tributario. ¿Sí? El día de hoy nosotros vamos a ver las características de de la responsabilidad tributarias de las grandes empresas, ¿sí? La responsabilidad tributaria, sí, recordemos que es un concepto central en el ámbito fiscal del SRI, que se refiere a la obligación que tienen los individuos y las entidades grandes como empresas de cumplir con las normativas fiscales, mis chicos, establecidas por el Estado. En la responsabilidad no solo implica el deber de pagar impuestos, sino que también abarca una serie de características, ¿sí? Entonces, una de las características esenciales, mis chicos, más destacadas de la responsabilidad tributaria es su naturaleza legal. ¿Sí? Esta responsabilidad está fundamentada en un marco normativo que establece las obligaciones fiscales de los contribuyentes, así como las sanciones por incumplimiento. ¿Sí? Las leyes tributarias son el resultado de un proceso legislativo que busca regular la recaudación de impuestos y garantizar que todos los ciudadanos y empresas contribuyan de manera justa al financiamiento del Estado, ¿sí? Esta base legal proporciona un marco claro que define quiénes son los responsables tributarios que obligan y tienen cuáles son las consecuencias de no cumplir con dichas obligaciones, ¿sí? Entonces, la responsabilidad tributaria se caracteriza por un carácter personal e intransferible. Esto implica que cada contribuyente es responsable de cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Además, ¿sí? Además, la responsabilidad tributaria es dinámica y puede variar en función de diferentes factores, como el tipo de actividad económica, el tamaño de empresa y la situación personal del contribuyente. ¿Sí? Las pequeñas empresas, mis chicos, pueden estar sujetas a un régimen fiscal simplificado. ¿Por qué? Porque les permite, mis chicos, cumplir con sus obligaciones de manera accesible, mientras que las grandes corporaciones pueden enfrentar regulaciones más complejas. Esta flexibilidad en la responsabilidad tributaria busca adaptarse a las realidades económicas y sociales de los contribuyentes, ¿sí? Promoviendo así un sistema inclusivo y equitativo, ¿sí? Finalmente, mis chicos, la responsabilidad tributaria, ¿sí? Está intrínsecamente, ¿sí? Variada en las empresas, ¿sí? Oh, sí. Ya, voy a tratar de compartirles, me avises si se ve, ¿sí? Entonces, las características de la responsabilidad tributaria son fundamentales. ¿Para qué? Para entender su papel en el sistema fiscal, desde su base legal y universalidad, ¿sí? Hasta su carácter personal y dinámico. Cada una de estas características, mis chicos, contribuyen a la construcción de un sistema tributario justo y equitativo. Sí, a medida que que se profundice en este tema, se explorarán más a fondo estas características y su impacto en la relación entre los contribuyentes y el Estado, así como las implicaciones para la política fiscal y gobernanza. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles el material de trabajo, mis chicos. ¿Sí? Por favor, me avisan si se ve, ¿sí? Un momentito. A ver.
Voy a ponerles un pequeño videíto, mis chicos, ¿ya? Hasta que se nos cargue nuestro material de trabajo. ¿Sí se puede observar, mis chicos? No se ve, profe. Ya se ve ahí sí ya. Ya, gracias, mi Leo. Gracias, Eri. Ya, ahí sí se puede ver. Entonces, escuchemos, mis chicos. Espero que esté alto el volumen. ¿Sí? Ujú. Ujú. De mencionar que el gobierno central, regional y locales son acreedores de la obligación tributaria, tales las entidades de derecho público, según el artículo 4 del Código Tributario. Miren, ahora vamos a definir el deudor tributario. Esta persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria se encuentran una persona ya teniendo en claro que es acreedor tributario y un deudor tributario. Ahora veremos en qué consiste la prestación. Pues es simple, es simple para intereses. Se trata de del pues ahora quién es de un ejemplo. Ahora bien, este ha sido deshablado. No se olviden de darnos like. Conmigo será hasta la próxima. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pueden hablar? ¿Qué elementos nomás se podía entender en los elementos tributarios? ¿Qué pueden decir, chicos, de los elementos tributarios? ¿Ya?
Se dice, mis chicos, que los elementos tributarios son parte de nuestro vivir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros como personas grandes y responsables debemos analizar lo que requiere las entidades públicas. Por ejemplo, el SRI requiere que eh, seamos responsables con nuestros deberes, ¿no es cierto? Y obligaciones. ¿Para qué? Para que se pueda eso ocupar, sí, para diferentes obras, obras públicas como educación, empleos y también favorecer al país, ¿sí? Ahora sí, ya se nos abrió nuestro material de trabajo, ¿sí? Me avisan si se puede observar, mis chicos, ¿sí? Sí, Lice. ¿Ya? ¿Sí se puede ver? Sí, profe. Sí, Lice. Ya. Entonces, las características de la obligación tributaria. Vamos a leer el concepto de la obligación tributaria, ¿sí? La obligación tributaria, ¿sí? Es aquel vínculo jurídico que existe entre el Estado o aquellos organismos con competencias de cobro de tributo y las personas obligadas a cumplir con el pago de este tributo. Puede ser personas jurídicas, naturales, contribuyentes y quienes son responsables. La obligación tributaria igual es un hecho material o principal, lo cual ocasiona que se produzca un crédito tributario permitiendo al Estado el derecho de cobro al contribuyente. El pago se debe realizar en dinero o acciones especiales en especie, bienes inmuebles, los cuales son valorados, ¿sí? La primera obligación es ley, ¿sí? La ley es la única fuente de la obligación tributaria. Solo esta puede definir acciones obligatorias en todo. Define los responsables solidarios, fija las excepciones, aplica para grupos especiales como de la tercera edad o discapacidad, ONGs, ¿sí? Sin fines de lucro. ¿Ya? Entonces, como igual establece los beneficios tributarios y determina la base imponible, multas e intereses. Se debe tener en cuenta la relación del sujeto pasivo, contribuyentes, y el sujeto activo como el SRI o aquel organismo competente en la recaudación y cobro de tributos. Solo está determinado en la ley. Sin ley no hay tributo y no existe obligación. ¿Sí? También la obligación personal. Es importante tener en cuenta, mis chicos, que la relación tributaria entre personas, ¿sí? Y el pago, según lo determina la ley, el dinero, y no es una cosa, ¿sí? No es una cosa, aunque en excepciones se puede pagar en especies, ¿sí? Lo cual es valorado monetariamente, ¿sí? La obligación consta de dos elementos claves, ¿sí? Uno, el sujeto activo se encuentra en un extremo y cuenta con el derecho de crédito, y en el otro extremo se encuentra el sujeto pasivo con cuenta con la obligación de pago, también se le llama acción de dar. Se debe considerar que existe una gran desigualdad entre el sujeto pasivo y el activo, ya que este último cuenta con todas las facultades y potestades con los cuales no cuenta el sujeto pasivo. El objeto de la obligación.
¿sí? ¿Qué es el objeto de la obligación? ¿Sí? El objeto de la obligación esta se refiere a la obligación con que cuenta el sujeto activo, entender que pagar, que dar es obligación del sujeto activo, realizar el pago en caso de incumplimiento. El sujeto activo puede proceder al cobre mediante coactiva, según lo estipula el COA, ¿sí? Y el tributo grava, sí, el tributo grava la capacidad contributiva dependiendo de la riqueza del sujeto pasivo, o sea, lo que se paga debe ser proporcional a su capacidad económica, ¿sí? Y por último, el resultado de la recaudación es parte del presupuesto público, el cual se destina a la educación, salud, viabilidad, entre otras acciones en busca del desarrollo y el crecimiento social, pero también se puede destinar a otras obras públicas específicas como es la construcción de parques, áreas recreativas o vías. Lo recaudado contribuye a la implementación de políticas públicas en beneficio de la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se refiere a la responsabilidad, dando así sus características esenciales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Está hasta aquí entendido, mis chicos? Sí, Lisa. Ya. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, mis chicos? Vamos a hacer la tareita, ¿sí? ¿Sí? La tareita, ¿sí? ¿Qué significa, sí? O qué son las obligaciones tributarias, ¿sí? Si ustedes lo desean, mis chicos, lo copian el material, este, mi material de trabajo, a su cuadernito, ¿sí? Entonces, y pueden realizarlo, ¿sí? Y también ponerle, no se olvide, una imagen, ¿sí? A la tarea, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos estado viendo, mis chicos? No, Lisa. Ya, entonces vamos a hacer eso de tareita, ¿sí? Entonces, ustedes han escuchado, mis chicos, lo que es es el IVA. Recordemos que parte del IVA, mis chicos, es lo que incrementa, ¿sí? Lo que incrementa la sociedad, ¿sí? Ya. Asimismo, mis chicos, vamos a tomarnos estos 10 minutitos para explicarle el ensayo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Yo les dije, ¿no, chicos? Que vamos a hacer el ensayo que lleva tres partes. ¿Cuáles eran las tres partes que llevaba? Espérenme un momentito, mis chicos. ¿Cuáles eran esos tres partes que íbamos a elaborar, mis chicos? Intro, el tema. Sí, el tema que yo ya les daré de cada materia, ¿sí? Vamos a hacer el, el temita, ¿sí? Vamos a hacer una introducción y un desarrollo, igualmente una conclusión, ¿sí? Entonces, en la introducción, vamos a dar una introducción donde usted va a especificar lo que va a desarrollar en el desarrollo. Por ejemplo, ¿sí? Usted va a hablar que se va a hacer, yo que sé, un análisis de todo lo que es las macroempresas y microempresas. Entonces, usted a ver, déjeme ver algo. Algo alguien me dice algo. Espérate. Sí, a ver, el tema es uno, ¿sí? La introducción es otro
el desarrollo es otro y la conclusión es otro, ¿sí? Pero recordemos que yo ya voy a elaborar los temas, ¿sí? De cada materia que nosotros tenemos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer nosotros ese proyecto, ¿sí? Integrador. Entonces, solo estoy esperando elaborar el tema de los proyectitos y de ahí yo ya les mando a realizar. ¿Sí? Nada más, mis chicos, ¿sí? Yo ya les mandaré a realizar su tareita y cuántas hojas van a hacer, ¿sí? No va a ser difícil, mis chicos, ¿sí? Pero ahorita tengo que pasar un oficio para que me puedan aprobar los temas diferentes. Tal vez en algunas materias ya están viendo más o menos cómo pueden hacer. ¿Alguien, chicos? ¿Alguien ya les ha explicado alguna docente de alguna compañera o compañero sobre el proyecto que van a hacer? ¿O solo No, yo? Lice, usted es la primera que los ha dicho. Ah, ya, ya, ya. Entonces, yo ya estaré comunicándome con ustedes, preguntándoles cuándo ya les podemos dar a conocer el proyecto integrador. ¿Sí? Nada más, mis chicos. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna cosa? Sí está entendido, Eric, Len, Nirvani, Ángela, Gilda, Marilyn. ¿Sí? ¿Sí está entendido, mis chicos? Profe, yo aún no entiendo bien ese del proyecto. No entiendo eso. Ya. Del proyecto siempre hay una notita, ¿sí? Ese proyecto integrador se va a elaborar como un ensayo, ¿sí? Que va a tener una parte que yo les voy a dar el tema, ustedes van a investigar y van a copiar en su Word, donde ustedes estén haciendo, ¿sí? Ustedes investigan, digamos, yo les pongo el ejemplo de qué es las macroempresas y microempresas, digamos. Usted va a buscar, y yo qué sé, en Google Académico, una introducción de las macro y microempresas. Entonces le va a salir, ¿usted qué va a hacer? Va a copiar y va a ponerlo en su material. Sí, así mismo, ustedes van a investigar qué es el desarrollo. El desarrollo son los subtemas que va a hablar del tema principal. Entonces usted va a coger esos temitas que hablen de la macro y microempresa y va a desglosar, ¿sí? Recordemos que en el desarrollo es más puntos que hable sobre el tema, hay subtemas, temas, muchos, ¿sí? Referente al tema principal. Y por último se hacen las conclusiones, lo que usted concluye con su trabajo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Pero ya les estaré enviando la otra clase, ya voy a darles a conocer el temita del proyecto integrador, ¿sí? De emprendimiento y gestión. Pero, o sea, ¿es solo en su materia o es un proyecto en general? No, es de cada materia se va a hacer. Sí, pero no estoy bien al tanto qué día se les puede ya dar a conocer, porque dicen que ningún docente hasta aquí les ha dado a conocer, pero ya voy a preguntar, ¿sí? Todavía no se estresen en eso, chicos. Solo les estoy explicando nomás, ¿sí? ¿Está entendido, mis chicos? Sí, profe, gracias. Ya, mi Nirvana. Ya, entonces, nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente tarde, traten de hacer sus tareitas, igualarse para que tal vez ustedes después no tengan problemas, ¿sí?